Hola, buenas noches a todos en sus casas. Ya entramos en tierra derecha, menos de un mes falta para el plebiscito del próximo 25 de octubre. Un plebiscito histórico porque todos los chilenos decidirán si quieren o no una nueva constitución y también el eventual mecanismo que podría redactarla. Para hablar sobre todo este proceso constituyente aquí en Chile Elige estamos con nuestro invitado, Kenneth Bunker. Muy buenas noches, cientista político, experto electoral. Vamos a explicar de la forma más simple a todos en sus casas de qué se trata este proceso, ¿no es cierto? Vamos a tratar de explicar de la forma más simple posible lo que va a pasar el 25 de octubre y después. Y como eso es lo más simple, vamos a partir por el voto. ¿Qué va a pasar cuando usted vaya ese 25 de octubre a las urnas a votar? ¿Cuántos votos va a recibir? ¿De qué se trata cada uno de esos votos? Vamos a verlo brevemente en una cápsula de no más de 30 segundos y luego volvemos y lo comentamos. En el plebiscito del próximo 25 de octubre usted recibirá dos papeletas. La primera de ellas dirá, ¿quiere usted una nueva constitución? Habrá dos opciones, apruebo o rechazo. La segunda papeleta que recibirá tendrá la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Nuevamente figurarán dos alternativas, convención mixta constitucional o convención constitucional. Recuerda llevar tu propio lápiz de pasta azul y evite en todo momento el contacto físico. Ya, Kenneth, ahí veíamos entonces que ese 25 de octubre, cuando vayamos a las urnas, vamos a recibir dos votos. El primero de ellos va a decir, ¿quiere usted o no una nueva constitución, apruebo o rechazo? Yo creo que la gente tiene más o menos decidido su voto en esa pregunta. Sí, es una pregunta sencilla, es una pregunta de emociones, una pregunta que la gente tiene más o menos claridad lo que quiere votar o no. Recordemos que esta elección se iba a hacer en abril, se aplazó 6 meses, entonces ha tenido todo este tiempo más encima para pensar qué es lo que quiere hacer. La primera pregunta es más o menos fácil, pero la segunda pregunta requiere un poquito más de contexto. Claro, ahí la pregunta segunda, que es ¿qué organismo debiera redactar una eventual nueva constitución? Esa hay más dudas, ¿no es cierto? Porque está la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. Para aclarar esas dudas, entonces vamos a ver cuáles son las principales diferencias de cada una. ¿Por cuál empezamos? Partamos por la Constitucional, que está por acá. La Constitucional, a diferencia de la mixta, son 155 integrantes que se eligen más o menos bajo las mismas reglas que se eligen los diputados hoy día. Esas reglas son 28 distritos y en cada distrito se eligen entre 3 y 8 convencionales. ¿Y qué pasa entonces con la Convención Mixta Constitucional? Porque hay muchas dudas. Algunos dicen o piensan que se trata mixta, 50% hombres, 50% mujeres, pero no es así. No, no es así. En el caso de la Mixta Constitucional, mixta significa que la mitad de los integrantes vienen del Congreso y la otra mitad de los integrantes se eligen en la elección de abril. Son 86 elegidos y 86 que vienen del Congreso, y esos del Congreso vienen de la Cámara de Diputados, que los mismos políticos se tienen que poner de acuerdo cuáles son los 86. Claro, todo esto en caso eventual que gane el apruebo es que vamos a elegir una convención, y en ese mismo caso tenemos que ver también cuál va a ser el costo de instalar cualquiera de las dos convenciones, ¿no es así? Claro, bueno, en términos de costo tenemos distintos tipos de costos. O sea, lo que uno piensa cuando habla de costo normalmente es la dieta, que es el sueldo que tienen los distintos constitucionales. En el caso de la Convención Constituyente pura, son 2.5 millones de pesos por cada uno de los convencionales. Eso es lo que se le paga a los 155. En el caso de la mixta van a haber sueldos que son diferenciados o dietas diferenciadas. Por los que son elegidos son 2.5 millones y los que vienen del Congreso, ellos siguen percibiendo el sueldo o la dieta que ellos tienen en el Congreso, que hoy día son más o menos 7 millones de pesos, considerando la última rebaja que se hizo hace solamente un par de meses. Claro, y ahora también depende, todos los gastos pueden ir aumentando o no. Por ejemplo, si es que la sede está, por ejemplo, en el Congreso, ex Congreso Nacional de Santiago, o se ubica en otro lugar. Claro. Bueno, o sea, solamente una parte del costo tiene que ver con cuánto se le paga a cada uno de estos convencionales por sesionar. Pero otro costo tiene que ver con, en general, cuál es el costo de mantener una convención de 186 o una convención de 155. Y ahí hay distintos costos. Eso es lo que estamos viendo hoy día, que podría ir desde 10.000 millones de pesos hasta 14.000 millones de pesos. Pero eso todavía no está definido. Y eso depende también si es que los constituyentes, en el caso de ganar el apruebo y redactar la Constitución, redactan la Constitución durante 9 meses o lo prorrogan durante 3 meses Son más. 3 meses, o sea, el máximo que podría ser son 12 meses. Entonces claro, eso también va a depender del costo final de la convención. Y otro tema, ¿estas convenciones serían paritarias? Bueno, tú lo mencionaste antes.
a veces la gente se confunde con la palabra mixta, pero la verdad es que paridad, que significa 50% hombres, 50% mujeres, solamente existe en el caso de la Convención Constitucional, es decir, la que se eligen 155 miembros. En ese caso no va a haber ni las mujeres ni los hombres van a tener más de 55% de los convencionales. En el caso de la Convención Mixta, ahí depende, solamente se aplica el criterio de paridad a los que vienen elegidos, porque la otra mitad de los que vienen del Congreso no necesariamente vienen con ninguna regla sobre paridad. Perfecto, Kenneth. Entonces ahí las diferencias de cada una de las convenciones, en caso de ganar del apruebo, vamos a tener que elegir, ¿no es cierto?, una de estas dos convenciones que redactarían la nueva Carta Fundamental. Ellos están llamados entonces a redactar la Constitución y claramente hay otros pasos que todavía no están definidos. Muchas gracias, Kenneth Bunker, cientista político, experto electoral, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y hablábamos también del voto, pero también vamos a hablar de algo más básico, que es la Constitución, que podría redactarse en una eventual nueva Constitución. Pero ¿cuáles son las demandas de la gente, la que hemos visto en la calle? Lo vamos a revisar en la siguiente cápsula y volvemos y lo comentamos. Tras el estallido social y el posterior anuncio de un plebiscito, diversos estudios consultaron por las principales demandas de la ciudadanía. En todas, mejorar las pensiones, la salud y la educación. Lideraron los sondeos. Y mientras algunos aseguran que son derechos que deben garantizarse sí o sí en una nueva Carta Fundamental, otros plantean que solo con reformas basta, que debe o puede contener una Constitución. Otra de las preguntas que ha generado un intenso debate. Ahí veíamos entonces las demandas de la gente en la calle y acá la tenemos. Esta es la actual Constitución, la que nos rige actualmente. Si ese 25 de octubre se impone la opción rechazo en las urnas, entonces se mantiene esta Constitución. Si se impone la opción apruebo, entonces se podría redactar una nueva Carta Fundamental. Y para hablar sobre los contenidos que podría incluir una nueva Carta Fundamental, estamos con otro de nuestros invitados, abogado y miembro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Marian? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Entremos en lo más básico. ¿Qué es una Constitución? Bueno, una Constitución es la ley fundamental, la de mayor relevancia y la de mayor jerarquía, en la cual escrituramos el modelo de sociedad en el cual decidimos vivir, el régimen político en el cual vamos a vivir, las principales potestades que le vamos a reconocer a las autoridades y la configuración y las limitaciones al poder público. Y claro, el catálogo de derechos que todos nos vamos a reconocer como miembros de esa comunidad en ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. Rodrigo, muchos han hablado de esto, de lo que tengo acá, la hoja en blanco. Algunos dicen que si se redacta una nueva Constitución podría empezar desde lo que tengo acá. ¿Es así? ¿Se puede empezar una nueva Constitución desde una hoja en blanco? La verdad es que sí. La hoja en blanco significa que se parte desde cero y va combinada con el quórum de 2/3 para tomar el lápiz y escribir en la hoja. Esto significa que no hay telón de fondo. Hoy día, si reformáramos la Constitución con el texto actualmente vigente sin hoja en blanco, eso significa que el resultado es el telón de fondo del texto vigente con las modificaciones que le hagamos. La hoja en blanco significa que partimos desde cero y que queda escrito solamente aquello en lo cual nos pongamos de acuerdo dentro del proceso constituyente con el quórum de 2/3. Eso sí, la hoja tiene tamaño y tiene márgenes. Eso te iba a preguntar, Rodrigo, justamente. Estamos enmarcados también en tratados internacionales, me imagino. Claro, la ley 21.200, que es la que establece el procedimiento y el camino del proceso constituyente, estableció, entre otros temas, que la forma de gobierno republicana y democrática y los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes son el marco
que el proceso constituyente debe respetar a la hora de tomar el lápiz y llegar a un acuerdo de 2/3 en la convención para poder escribir en la hoja en blanco. A eso me refiero con el tamaño de la hoja y con los márgenes. Claro. Ahora entremos a el detalle. ¿Qué podríamos redactar? ¿Cuáles son los elementos que podrían estar en una nueva constitución? Por ejemplo, se habla mucho que Chile es un estado muy centralizado, que todas las decisiones pasan, ¿no es cierto?, por la capital. ¿Se podría, por ejemplo, escribir en la constitución que seamos un estado descentralizado? Sí, la forma de estado, como se le llama en derecho, es decir, determinar hasta dónde llega la descentralización, qué es lo que se va a descentralizar y cómo se estructura el poder local a nivel de participación ciudadana y a nivel de capacidad decisoria de las autoridades locales, es algo que se escribe en la Constitución. Hoy día la forma de Estado está en el artículo 3 de la Constitución vigente, y si algo nos ha mostrado la pandemia es que parece haber en la ciudadanía un ánimo o un espíritu de empoderamiento de los órganos locales. En ese sentido, determinar si Chile va a seguir siendo un Estado unitario, si Chile va a ser un Estado descentralizado en lo político, y qué poderes se le van a reconocer a las autoridades locales y qué capacidad decisoria, es uno de los temas importantes que le llega a todos y cada uno de los ciudadanos, aun cuando sientan desafección por la política, porque ahí se determina qué es lo que le va a poder exigir como deberes o como funciones el ciudadano a sus autoridades locales. Ahora, Rodrigo, hablemos del catálogo de los derechos. Veíamos en la cápsula que las principales demandas, pensiones, salud, educación. ¿Se podrían garantizar estos derechos en una eventual nueva constitución? Claro, el marco de los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales implica derechos de primera generación, que son libertades y derechos de participación política, y también derechos económicos, sociales y culturales, que son los llamados de segunda generación. En ese sentido, hay un estándar mínimo que cumplir, y a partir de ahí el Estado chileno en su constitución decidirá de qué manera los va a configurar. Los derechos económicos, sociales y culturales, como lo es la educación, como lo es la salud, como lo es la vivienda o la seguridad social, sientan sus bases en la Constitución, dotándolos de un marco, dotándolos de un contenido mínimo, y claro, después vendrán las leyes respectivas, la asignación de recursos públicos vía leyes permanentes o ley de presupuesto, la creación de los servicios públicos necesarios para que eso que se escriba en la Constitución tenga las herramientas para poder hacerlo cumplir. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Son muchos los temas que todavía tenemos que conversar, pero claramente por tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Lo vamos a seguir viendo en los próximos episodios de Chile Elige, donde vamos a ir explicando más de este proceso constituyente. Muy buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a ti, Marian, y a TVN. Bueno, acá entonces hemos visto parte de cómo se va formando este camino por el proceso constituyente. Explicamos desde lo más básico qué votos va a recibir usted ese día y cuáles son las opciones que tiene, hasta elementos como cuáles podrían ser los elementos a incluir en una nueva constitución si es que ese día se impone el apruebo. Todos los detalles de este proceso constituyente en 24horas.cl, y nos volveremos a encontrar en otro episodio de Chile Elige. Muy buenas noches.